relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el podcast del día de hoy nos corresponde nuestra sección Historia de la Magia, donde seguiremos hablando de esta interesante historia poca o nunca contada anteriormente. Hoy hablaremos acerca de los misterios herméticos. Y edades tras edades, los hombres habían levantado la vista para contemplar el vuelo de los pájaros. La columnata que se elevaba sobre él le hizo recordar vagamente un templo antiguo, y la vara de fresno en la que cansadamente se apoyaba trajo a su memoria el bastón curvado de un augur. Un temor desconocido latió allá en las entrañas de su cansancio, temor a símbolos y a portentos, temor al hombre halcón, cuyo nombre llevaba, al hombre que trata de evadirse de su cautividad volando con alas de mimbres entretejidos, temor a Thoth, el dios de los escritores, que escribe con su caña sobre una tablilla y llena sobre su fino cráneo de ibis los cuernos de la luna nueva. Sonrió al pensar a la imagen del dios porque le hizo pensar en un juez de nariz porruda y peluquín que estuviera poniendo comas en un documento sostenido a la distancia permitida por la longitud de su brazo, y porque comprendió que no le hubiera venido a las mentes el nombre de aquel dios, a no ser porque sonaba lo mismo que un juramento irlandés. Así evoca Stephen Dedalus, el protagonista de Retrato del artista adolescente de Joyce, una edición de la deidad tutelar que preside el pensamiento hermético. El nombre de hermetismo deriva de una figura conocida como Thoth o Thoth Hermes, o Hermes el 3 veces grandes, o Hermes Trismegisto. En un periodo anterior, incluso al del sincretismo alejandrino, se creía que Thoth Hermes había existido en realidad. Platón, por ejemplo, había especulado acerca de si Thoth era un dios o simplemente un hombre divinizado. En el sincretismo alejandrino solía presentarse, aunque no siempre, como un mortal que recibe revelaciones del mundo divino y al final él mismo alcanza la inmortalidad a través de la autopurificación, pero permanece entre los hombres con el fin de revelarles los secretos del mundo divino. Más tarde, tanto como el siglo XVII, la figura conocida como Hermes Trismegisto seguía considerándose como la de alguien que había gozado de existencia histórica real. Por entonces, se pensaba que era uno de los sabios antiguos, de rango similar al de Moisés, Zoroastro y Pitágoras. De acuerdo con algunos comentaristas, se creía que había precedido a estos tres y que había sido mentor de Moisés. Hoy se acepta, de modo general, que nunca existió en realidad un prototipo individual identificado con Thoth Hermes. Se estima que los numerosos textos que se le atribuyen son producto de diferentes autores cuyas obras abarcan un periodo considerable. Esos autores, sin embargo, atribuyeron sus obras al hombre dios de cabeza de ibis, presentaron sus doctrinas como escritas por él, dictadas por él o, al menos, portadoras del sello de su autoridad. En la mitología egipcia primitiva, la figura de cabeza de ibis era conocida como Youti. No está claro cómo este nombre llegó a evolucionar en el de Thoth, que más parece un juramento irlandés, como dice Joyce. Tal vez así era como le sonaba a los griegos, o quizá era como ellos lo pronunciaban. Ni tampoco está claro por qué precisamente Thoth era 3 veces grande. Algunos textos herméticos parecen apuntar que su triple grandeza era consecuencia de 3 encarnaciones, pero en cualquier caso, parece ser que era reconocida mucho antes que tales textos fueran escritos.
Una inscripción fechada en el año 172 a.C. mencionaba a Tot, el 3 veces grande, y otra aún más antigua, del siglo III a.C., alude al Tot 3 veces más grande. En el arte egipcio antiguo se la representa, por lo general, tal como aparece en el pasaje citado de Joyce, una figura humana con cabeza de ibis. A veces, sin embargo, aparece dibujado con figura de ibis. El ibis, en cualquier caso, era su símbolo sagrado. Su culto giraba en torno al ibis y cualquiera que matara un ibis podía ser condenado a muerte. Pero la representación de Tot no se reducía únicamente a esta manifestación. Solía representársele también como un simio blanco o, más específicamente, un mandril blanco. Como deidad egipcia, Tot desempeñaba un buen número de funciones. Era un dios lunar, por lo que se le simbolizaba con los cuernos de la luna y la plata le estaba consagrada. Actuaba como iniciador en los más arcanos misterios. Ejercía de guardián o centinela de las puertas del inframundo, y con tal atribución pesaba las almas de quienes acababan de morir con el fin de determinar su destino póstumo. Se le atribuía la invención de la escritura y a menudo se la representaba como en la evocación de Joyce, escribiendo con una caña en una tablilla. Y como la escritura era estimada como una operación mágica, por ella se fijaban las palabras de Dios o verbo divino, Tot era considerado también como el dios de la magia, el supremo mago maestro que solo confiaba los secretos de su arte a sus iniciados de entre todos los humanos. En ciertos aspectos colaterales, las actividades de Tot se solapaban o coincidían con las del griego Hermes. Bajo la dinastía tolemaica, por esta razón, se fusionó con la divinidad griega, cuyo nombre quedó compuesto con el suyo. Pero Tot Hermes era una figura mucho más majestuosa que la de su anterior oponente griego. Los textos en papiro procedente de Alejandría presentan al nuevo Hermes de carácter sincrético como un poder cósmico, creador del cielo y la tierra, y con un poder omnímodo como gobernante del mundo. Rector del destino y la justicia, es también señor de la noche y la muerte y de todo lo que rodea a estas. De ahí su frecuente asociación con la luna, Selene y Hécate. Conoce todo lo que está oculto bajo la bóveda celeste y bajo la tierra, por lo que es muy adorado como emisario de oráculos. Las obras atribuidas o pertenecientes a Tot Hermes son numerosas y a menudo oscuras y prolijas. Un gran número de ellas están compuestas con material procedente de fuentes diversas. Muchas se solapan o coinciden con algunas de las demás religiones, cultos, tradiciones filosóficas y escuelas de pensamiento que caracterizaron el sincretismo alejandrino. Están, por ejemplo, los 17 diálogos mayores conocidos colectivamente como Corpus Hermeticum. Unos 40 extractos y fragmentos fueron reunidos hacia el 500 después de Cristo y se hallan incluidos en el Anthologium de John de Stobie. Hay 3 textos sobre papiro escritos en copto e incluidos entre las obras encontradas en Nag Hammadi, en Egipto, en 1945. Existen otros fragmentos que solo han sobrevivido a través de citas seleccionadas por los primeros teólogos cristianos. Hay numerosas obras prácticas de astrología, como el Liber Hermetis, y de alquimia. Finalmente, existen 2 obras más tardías de particular importancia. Una es la obra mágica y astrológica Picatrix. La otra, y quizá la más famosa, es la llamada Tabla Smaragdina, o Tabla Esmeralda, que por lo general ha sido considerada como el más sucinto y a la vez definitivo compendio del pensamiento hermético. El hermetismo refleja una tradición diametralmente opuesta a la del racionalismo ateniense aristotélico. De hecho, hay veces en que declara de forma expresa su incompatibilidad con la mentalidad griega predominante, al mismo tiempo que invoca en su lugar los misterios del antiguo Egipto.
En el diálogo 16 del Corpus Hermeticum, por ejemplo, Thoth Hermes declara que el sentido de su obra quedará por completo oscurecido si los griegos se empeñan en traducir nuestro lenguaje al suyo, lo que ocasionará una gran distorsión. Pero este discurso, expresado en nuestro lenguaje paternal, mantiene con claridad el sentido de sus palabras. La cualidad misma de la lengua y el sonido de las palabras egipcias guardan en sí la energía de los objetos de los que hablan. En el hermetismo, al igual que en la religión hebraica y en la posterior cábala judía, los sonidos, las palabras, incluso las letras sueltas, podían constituir el equivalente a celdillas de almacenaje, a depósitos cargados con una forma de poder divino o mágico, de modo similar a como una batería almacena energía eléctrica. En términos generales, el hermetismo es una tradición mística, un cuerpo místico de doctrinas, una forma mística de pensamiento. Al igual que otras tradiciones, cuerpos doctrinales y formas de pensamiento semejantes, rechaza una creencia simplista y una fe ciega. Rechaza los dogmas codificados y la necesidad y autoridad de interpretación por parte de sacerdotes. Rechaza también aceptar el intelecto racional como instrumento supremo de conocimiento, como árbitro supremo de la realidad. En su lugar, ensalza la experiencia mística o numítica, la aprehensión directa y sin mediación de lo sagrado, el conocimiento directo de lo absoluto. En el vocabulario del sincretismo alejandrino, la palabra empleada para denotar tal conocimiento directo era gnosis. Esta palabra ha llevado a una desafortunada confusión terminológica perpetuada a través de los siglos y que aún prevalece. Por culpa de este equívoco, el hermetismo se ha confundido con frecuencia con lo que generalmente se llama gnosticismo o pensamiento gnóstico. La palabra gnosis no significa otra cosa que conocimiento directo. En este sentido, el hermetismo es gnóstico en cuanto a la orientación a la que apunta, pero también lo eran muchos de los otros cultos, sectas, cuerpos doctrinales y escuelas de pensamiento en la Alejandría de la época. Si tenemos esto en cuenta, muchas formas de hinduismo, de budismo y sobre todo de taoísmo pueden considerarse gnósticas, como así algunas formas del cristianismo, el judaísmo y, posteriormente, el islam. De todos modos, y tal como fueron las cosas en el mundo del sincretismo alejandrino, el término gnóstico es empleado con mayor frecuencia por parte de escuelas de pensamiento específicamente dualistas. El dualismo, como el propio término indica, implica una oposición, muchas veces en conflicto, entre dos principios, dos jerarquías de valores o dos realidades antitéticos. En el dualismo, ciertos aspectos u órdenes de la realidad son ponderados sobre otros. Ciertos aspectos de la realidad son rechazados por irreales, inferiores o malignos. Por su distensión entre alma y cuerpo, entre espíritu y naturaleza irredenta, el cristianismo es, en efecto, dualista. En el mundo del sincretismo alejandrino, la palabra gnosis era utilizada con mayor frecuencia por sectas dualistas que formulaban la distinción entre espíritu y materia. La materia se desechaba como intrínsecamente mala. La creación en la materia, el mundo fenoménico, se consideraba la obra de un dios menor y malevolente. En consecuencia, la materia y la creación en el mundo material debía ser trascendida con el fin de alcanzar la unión con un Dios más grande y auténtico, cuyo dominio era el puro espíritu. Y era esta unión la que se expresaba mediante el término gnosis. Tal era la orientación de las sectas dualistas de Alejandría. Su pensamiento se había originado con probabilidad en el dualismo similar del zoroastrismo persa. Posteriormente, habría de resurgir en Persia de la mano de un maestro llamado Mani, de ahí el nombre de maniqueísmo. Y aún habría de resurgir una vez más en Europa, siglos más tarde, con las herejías medievales de los bogomilos y los cátaros. En virtud, sencillamente,
del énfasis que dieron a este término, el gnosticismo quedaría asociado de manera inextricable con las sectas dualistas de Alejandría. Esta asociación, por errónea que fuera, cobró cuerpo y en la actualidad para mucha gente, gnosticismo y dualismo son sinónimos. Por supuesto que no iba a ser esta la última vez en la historia en que grupos determinados con intereses muy concretos hicieran suya una palabra que recogía un amplio espectro, con el que el término adquiría un significado mucho más restringido e idiosincrásico. No hay más que pensar en la palabra democracia y en cómo ha sido enarbolada por regímenes totalitarios modernos tanto de izquierdas como de derechas, o en la palabra gay y en cómo serán apropiados los portavoces de los colectivos homosexuales. Si la asociación que hoy prevalece y continúa, las generaciones futuras interpretarán, de forma errónea y a despecho de lo que pudiera ser la intención de Yeats, un poema como Lapislázuli como un himno a la homosexualidad. De una forma similar, es como el término gnosticismo quedó equiparado al de dualismo. Como resultado de ello, muchos comentaristas posteriores, al encontrar en el hermetismo referencias a la gnosis, concluyeron que el hermetismo debía ser dualista, o que tenía que haber algún error y no podían ser gnóstico en absoluto. Las sectas dualistas, en efecto, dividían la realidad, una porción de la cual la etiquetaban de mala y la rechazaban. Para ellas, las gnosis constituía una trascendencia de la creación material y una aprehensión del espíritu puro, o una unión con éste. En este proceso, todo cuanto hay en la humanidad de más profundamente humano quedaba también arrinconado. Para el hermetismo, por el contrario, en último término solo existía un todo. La realidad, en cada uno de sus aspectos, era comprendida como una totalidad simple, omniabarcadora y omnipresente, un todo único en el cual todas las dicotomías, toda distinción entre alma y cuerpo, entre espíritu y materia, quedaba conciliada e integrada de forma armoniosa. Todas las cosas, en su particular forma de ser, eran válidas. Todo quedaba incorporado por el plan omnicomprensivo. Incluso el mal, siempre que se confrontara y se reconociera como lo que es, tenía su lugar en el proyecto general. En el Fausto de Goethe, Mefistófeles, con una triste ironía dirigida hacia sí mismo, se presenta como en un principio que tiende de forma constante a la iniquidad, pero que acaba por hacer el bien de manera inadvertida al representar el papel que le es propio dentro del drama moral y cósmico global de la realidad. Esta actitud es característica del hermetismo. Y para el hombre hermético, en oposición al dualista, la gnosis supone una aprehensión directa de la armonía omnicomprensiva, así como una integración con la misma. En el seno de esta armonía, todo estaba interconectado, con todo a través de una red de relaciones entrelazadas. Estas relaciones descansaban en el principio de analogía. Las cosas tienen resonancias con otras cosas, reflejan otras cosas, se miran en otras cosas, discurren paralelas a otras cosas, tienen correspondencia con otras cosas. La realidad comprendía una intricada red viviente de correspondencias en vibración incesante. Dichas correspondencias eran como notas o cuerdas musicales que se repiten en combinaciones y en permutaciones siempre nuevas y contribuyen así a una sola y grandiosa sinfonía. O podían compararse también con una multitud de hilos de colores diferentes, entretejidos unos con otros para crear un tejido o tapiz único y sin costuras. De acuerdo con la tabla esmeralda, el arriba procede del abajo y el abajo del arriba, la obra del milagro de lo uno. En una traducción más difundida en el mundo anglosajón, lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba. Esta premisa se ha recogido en la lengua inglesa con la fórmula simple as above, so below, sea abajo como es arriba. Este ha sido el podcast del día de hoy
de Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche del Instituto Arcano Paracelso. Nos vemos en un siguiente podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.